Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Basada en el libro de Apocalipsis, y trataremos el tema la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Como sabemos por la Escritura, Juan era un apóstol miembro del círculo íntimo de los 12 que seguían al Señor. Juan, junto con su hermano Jacobo y con Pedro, estuvieron muy cerca de Jesús durante todo su ministerio terrenal, a tal punto de ser testigos presenciales de uno de los pasajes más maravillosos de la Escritura, como es la transfiguración del Señor Jesucristo en un monte cercano de Nazaret. En Mateo capítulo 17, verso 1 se describe: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Solo se registra una sola vez en toda la Escritura un momento así, en el cual el Señor se transfigura, esto es, cambia su forma y deja ver la gloria que había en su ser interior. Allí al lado del Señor en ese momento estuvo Juan. Como lo describió también en una de sus cartas, Juan estuvo tan cerca de Jesucristo que literalmente pudo oírlo, verlo y tocarlo en su majestad. Primera de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 3. Dice el apóstol Juan: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ellos pudieron ver, ellos pudieron escuchar, ellos pudieron palpar, ellos pudieron tocar a Jesucristo. La cercanía con Cristo le permitió a Juan ser testigo presencial de los hechos, y por eso pudo registrar por inspiración divina todas las enseñanzas de Jesús. De allí que Juan fue un autor muy reconocido en su época, y en la Biblia, este libro sagrado, se registra un evangelio que lleva su nombre, 3 epístolas que llevan su nombre, y un libro profético profundo conocido como el Apocalipsis. Es uno de los escritores más prolíficos de la Escritura. Pero cuando él escribe, no lo vemos como un hombre autoritario, no lo vemos como un hombre envanecido en la autoridad apostólica, no, para nada. No lo vemos como alguien que da órdenes sin explicaciones, sino que él exhorta y enseña la doctrina con amor, como un testigo fiel de la revelación de Jesucristo. Él presenta la instrucción directa del Señor a través del Espíritu Santo, quien le guió. Él nos lleva y nos abre una ventana y nos permite trasladarnos como si estuviéramos allí con Él, oyendo, viendo y tocando al verbo de Dios. A lo largo del Apocalipsis, Juan muestra su humildad mientras se identifica con cada uno de nosotros, porque a pesar de ser apóstol, Juan nunca se envaneció, nunca se inflamó su corazón de orgullo. Por el contrario, él se identificó con cada uno de los creyentes en la tribulación, en el sufrimiento,
que acompaña la vida de todo cristiano. Por eso no es de extrañar cuando en el verso 9 él inicia diciendo: yo, Juan, vuestro hermano. No se pone en un nivel superior, no se pone como alguien inalcanzable, como los hombres de nuestros días que se hacen llamar hombres de Dios, que para usted acercarse a Él, para usted darle un abrazo, prácticamente es imposible. Los guardaespaldas impiden que usted se le acerque a esos hombres que predican en el día de hoy. Pero este apóstol nos da una gran lección de vida, una lección de humildad, iglesia. Se presenta como uno más del cuerpo de Cristo, como un creyente normal y corriente sin ningún tipo de título. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación. Alguien que sufre, como lo sufre usted en su día a día, como lo sufrieron los primeros cristianos. ¿Sabe? Cuando Juan escribió este libro, como todos los cristianos del primer siglo, el imperio romano había conquistado lo que se conoce como el mundo conocido. El imperio romano gobernaba desde la península ibérica, desde España, y daba alrededor del Mediterráneo todos esos pueblos, esas regiones, hasta Marruecos. Toda la cuenca del Mediterráneo era gobernada y controlada por el imperio romano. Y en esos tiempos la iglesia empezó a sufrir una severa persecución por la causa de Cristo. Y dentro de los que sufrían la persecución estaba el apóstol Juan. Así que si usted quiere ser partícipe del reino, como dice Juan, primero tiene que ser copartícipe en la tribulación. Quiero recordarle, en la vida cristiana no hay corona sin cruz. Si usted quiere ser partícipe de la gloria del reino venidero, entonces tiene que ser copartícipe en la tribulación, como lo fue Juan. Quiero preguntarle, ¿es usted copartícipe en la tribulación? Y no hablo de la tribulación por causa de sus problemas, los que usted se ha buscado solos. Hablo de ser copartícipes en tribulación por causa de la obra de Cristo. ¿Lo han perseguido por ser cristiano? ¿Lo han criticado por ser cristiano? ¿Le han cerrado las puertas en algún lugar por ser cristiano? ¿Se ha ganado enemigos sin hacerle nada solo por declararse cristiano? ¿Ha sufrido usted ataques, persecuciones, amenazas por ser cristianos? Entonces, si ha pasado eso, usted puede decir que es copartícipe en la tribulación por la causa de Cristo, como Juan. ¿Sabe? En los tiempos de la iglesia primitiva, la iglesia sufrió mucho. Pero el mismo Cristo, fundador de la iglesia, lo padeció, y por eso Él nos deja una gran enseñanza que le dio a los 12 la noche que fue entregado por Judas. Sí, Judas también estuvo allí escuchando parte del mensaje del Señor. En esta parte ya Judas se había apartado, pero los 11 que quedaban escucharon estas palabras, que eran para ellos. Desde luego que sí, usted puede decir, estas palabras eran simplemente para los que estaban esa noche con Cristo. No, pero por aplicación también es para todo creyente. En Juan 15:18 se nos dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Así que usted puede que parezca que está aquí,
parezca que usted es igual a todos los seres humanos que habitan alrededor suyo. Pareciera que usted sale a la calle y al ponerlo al lado de cualquiera, aún el más vil de los pecadores, aún el más grande ateo, pareciera que usted fuera igual. Tiene brazos, tiene piernas, tiene ojos, habla, escucha, ve. En lo exterior los seres humanos son muy parecidos. Pero déjeme decirle que hay una gran diferencia entre el cristiano verdadero y el hombre del mundo, el hombre natural. Ellos no son ciudadanos del cielo. Nunca irán al cielo. Su nombre no está escrito en el libro de la vida y por tanto se perderán. Mas ciudadanía, iglesia, la ciudadanía, esto es el lugar al cual usted pertenece, está en los cielos. Y eso lo hace diferente, lo hace parte del reino de Dios. Y cuando usted hace parte del reino de Dios, cuando usted hace parte del reino santo, del Dios santo, esto lo pondrá en confrontación directa con este mundo. Porque ese es un reino terrenal. Así que hay una confrontación directa en la cual usted está inmersa. Usted hace parte del reino celestial, que se rige por la verdad y no por la mentira. Usted hace parte de un reino celestial que se rige por la luz y donde no hay oscuridad. Usted hace parte de un reino de santos, de gente santa, y no de un reino lleno de pecado. Y por eso usted está allí en una confrontación directa. Por eso lo van a aborrecer. Por eso lo van a perseguir. Porque usted es parte del reino de los cielos. Y usted no tiene nada que ver con el reino de maldad. Eso debe traer una confrontación directa y debe traer persecución. Persecución que va a incrementarse día a día. ¿Sabe? Es un mal síntoma si usted es cristiano y es aceptado por los mundanos. Allí hay algo extraño. Ay, es que en mi trabajo a mí todos me quieren. Todos lo quieren. Ahí se prende una alarma. ¿Será que usted es igual al resto? Porque lo que dice el Señor es que a nosotros nos van a aborrecer. Porque nosotros debemos tener criterios y principios diferentes a los del mundo. No hay comunión de Cristo con Belial. No puede coexistir la luz con las tinieblas. No hay tal cosa como un cristiano que es el mejor amigo de los mundanos. No. Cuando usted está en medio de mundanos y un mundano dice una palabra corrompida con sus labios, si usted es verdaderamente cristiano, tiene que intervenir. Hágame el favor, esas palabras no contamina. Y entonces cuando usted le diga así, ese mundano va a mirarlo directo a los ojos y usted se va a convertir en el enemigo y él va a empezar a atacarlo y va a empezar a perseguirlo y va a empezar a hacer cosas para destruirle porque él siente que usted es su enemigo. ¡Ah, el santo! Ahora uno no puede hablar como quiera aquí. No, estoy en un país libre, es mi boca y yo digo lo que quiera. Allí ya hay una confrontación. Hermana, ¿cómo que su mejor amiga es una compañera mundana? Su hermana en la carne que es mundana. Uno estima a la familia, claro que sí, en la carne. Pero mientras no esté comprometida con Cristo, no es su hermano en la fe. Biológicamente comparten los mismos genes de papá y mamá, pero espiritualmente son agua y aceite. Nada tienen que ver. Usted conversando con una mundana, hermana, y va pasando a alguien inmediatamente, si supiera esa persona, y usted, ay sí, ¿qué fue lo que pasó con ella? Ay, cuénteme, participando del chisme.
Pero si usted le dice a esa mundana, no, mire, a mí eso no me interesa. La palabra dice que nosotros no podemos participar del chisme ni de la murmuración. Es más, eso no le queda bien a usted. Si usted tiene algo contra esa persona, vaya y se lo dice, pero yo no quiero estar ahí. Inmediatamente esa mujer la va a mirar a usted mal. Inmediatamente se le va a apartar. Hasta allí llega esa amistad. Usted da un testimonio veraz del Señor Jesucristo, como aconteció con el apóstol Juan. Usted se meterá en problemas. Cuando usted escucha a un predicador que mezcla verdad y mentira y usted ve que lo aplauden, usted dice, allí hay un problema. ¿Sabe? Cuando un predicador de Dios predica la palabra, su corazón tiene que ser conmovido, su corazón tiene que ser exhortado. Y usted tiene que entrar en una actitud reflexiva sobre su vida, porque la palabra va a reflejar su imperfección. Va a pulirlo, va a quitar lo que estorba. Y cuando a alguien le quita lo que estorba, le duele. Si usted tiene un callo y se lo va a quitar y se le pasa la mano y toca el tejido donde hay nervios y sangra, a usted le duele. Por eso está ese dicho: le pisó el callo, le dolió. Tiene que dolerle. Desde luego hay palabras de exhortación, hay palabras de consuelo, pero siempre la palabra predicada, la verdadera palabra, debe llevarlo a usted a la reflexión y a la renovación de su mente. Si no, es palabra vacía. Así que cuando usted esté siendo perseguido por vivir una vida cristiana recta, cuando usted esté siendo perseguido y aborrecido por el mundo, recuerde que somos llamados a soportarlo todo. Apocalipsis 1:9, siga allí. A soportarlo todo en la paciencia de Jesucristo. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. El término para paciencia que utiliza Juan proviene del griego upomone, que significa padecer debajo de. Lo que significa es que usted y yo debemos soportar las dificultades. Es necesario que estemos debajo de aflicciones. Es necesario que usted y yo padezcamos, suframos en este mundo. Así que la vida cristiana no es solamente felicidad, paz y gozo. Claro que hay paz al saber que somos salvos. Claro que hay gozo al saber que Cristo es nuestro Señor. Claro que hay alegría al saber que hemos sido rescatados de las tinieblas y ahora pertenecemos a la luz admirable. Pero debo decirle que en este mundo, en lo humano, usted tendrá que padecer y deberá soportar, no en su paciencia, porque usted no tiene paciencia. La paciencia del hombre es volátil. Usted explotaría, usted gritaría, lloraría, se estresaría, diría cualquier cantidad de palabras necias. ¿Cuánta gente sin paciencia en medio de un problema se quita la vida? No soportan la carga de la dificultad y se lanzan desde un edificio, desde un puente. Se cortan las venas, se disparan en la sien. Pero el cristiano es diferente. Cuando usted está con la carga del problema sobre sus hombros, usted mira a Cristo. Mira lo que Él hizo. Jesús, a pesar de ser traicionado, a pesar de ser perseguido y odiado y aborrecido por los suyos, como Dios, fue blasfemado, fue torturado, fue latigado, fue escupido. Se burlaron de Él cuando lo crucificaron y murió en una muerte terrible, muerte de cruz.
Pero Cristo soportó todo el oprobio con paciencia. Él nunca renunció a la verdad de Dios. A pesar del problema que usted esté atravesando en su vida presente, nunca renuncie, porque Cristo nos dio ejemplo y nunca renunció. Sopórtelo en la paciencia del Señor. Vaya en oración ante el Señor. Presente su dificultad, presente su situación, presente lo que le angustia. Llévelo a sus pies y dígale: Señor, aquí estoy yo en mi debilidad, en mi humanidad, necesito tu ayuda. Tú has dicho que puedo poner mis cargas, echar mis cargas sobre ti, que tú puedes ayudarme. Aquí estoy yo en mi humanidad, yo no puedo con esta carga, ayúdame por favor. Y Cristo vendrá en su ayuda. Cristo vendrá en su rescate. El apóstol Juan padeció, sufrió. No, muchos piensan en los apóstoles y los idealizan. No, que los apóstoles vivían tranquilos, predicando y enseñando, y la gloria de Dios los rodeaba, y la sombra levantaba a los enfermos, y esos hombres casi que levitaban, no tocaban el suelo, ellos caminaban en el aire. No, así no era la vida de los apóstoles. Es una visión antibíblica. No tenían vidas tranquilas. No, los apóstoles no estaban rodeados de lujos, nunca estuvieron rodeados de riquezas, nunca se sentaron en tronos de oro como ese falso apóstol que se hace llamar papá de alguien por allá en Roma. No se entronizaron, no tenían coronas de oro, no. Como los falsos apóstoles que existen en nuestros días, que se hacen llamar apóstoles, pero son falsos apóstoles. Juan, al igual que todos los apóstoles del primer siglo, fue un hombre perseguido, fue un hombre amenazado, fue un hombre azotado por predicar la palabra de Dios y dar testimonio de Cristo, sí, de ese que él había visto, oído y tocado. La persecución inició primero con amenazas. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 4, verso 21, por favor. ¿Y qué hacen con ellos? Hechos 4, 21. Ellos entonces les amenazaron: no prediquen más, porque si usted predica, entonces nosotros vamos a hacerle esto y esto y esto. Los amenazaron. Así comenzó la persecución, amenazándolo. Pero allí no quedó todo, porque después de esto comenzaron las agresiones físicas. Los llevaron a la cárcel. Hechos 5:17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Entonces pasaron de amenazarlos a una persecución física. Tomaron a los apóstoles y los llevaron a la cárcel. Y estas cárceles no son como las cárceles de ahora, donde los delincuentes pueden tener celulares y hacer fiestas y hasta extorsionan desde la cárcel. ¿Cuántos no han recibido llamadas extorsivas de las cárceles? No, eran cárceles públicas. Y una cárcel en esa época normalmente era en lo más profundo, por allá. Y normalmente les ponían cepos en algunos momentos, pies y manos ahí, con humedad, con ratas, todo tipo de alimañas allí, humedad, malos olores. No habían baterías sanitarias, todas sus necesidades fisiológicas ahí mismo, y si estaban atados de manos y pies en su ropa.
diferente a lo que el mundo hoy ve de los apóstoles. El apóstol tal y el apóstol tal, viviendo en casas lujosas. Y de la cárcel pasó a la agresión física. Sí, a los apóstoles los azotaron también. Hechos 5:40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y luego los pusieron en libertad. Le dieron golpes. ¿Está viendo usted lo que padecen los verdaderos hombres de Dios? Pero allí no quedó. La persecución de los apóstoles, la persecución contra estos hombres de Dios fue tan fuerte que el mismo apóstol Juan sufrió la muerte de su hermano Jacobo a manos de Herodes. Vamos a Hechos, capítulo 12, versos 1 y 2. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Verso 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Amenazados, intimidados, encarcelados, azotados y muertos. Pero ¿saben? Ni la persecución, ni los azotes, ni la muerte de su hermano llevaron a Juan a renunciar de su fe. Tampoco vemos a Juan en sus cartas, ni en el Evangelio, ni en el Apocalipsis, lamentándose: ay, mi vida ha sido muy dura, ay, pobrecito de mí. No, usted no ve a Juan lamentándose. Por el contrario, ante el sufrimiento, entre más lo perseguía el mundo, entre más lo aborrecían, entre más lo maltrataban por causa de la fe, más se elevaba su espíritu hacia el Señor para seguir dando testimonio de la palabra de Dios, para presentar a Cristo, en quien había creído. Estos hombres, en lugar de lamentarse por los azotes, por la cárcel, Hechos 5:41 dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Sabe? Cuanto más los perseguían, cuanto más era la aflicción, más predicaban, más enseñaban en los templos, en las casas, en las calles. Pero hay hermanos que cuando están en un momento de aflicción hasta se desaparecen de la iglesia, como si metiéndose allá en una cueva al estilo Elías los problemas iban a desaparecer. No, los problemas no desaparecen así, mi hermano, mi hermana, se agrandan, porque usted no puede resolver esos problemas. Si Dios no interviene en su misericordia, su problema se agrava. No es escondiéndose, sino es todos los días en el templo. Sí, estos son tiempos donde la iglesia tiene que congregarse aún más. Son momentos donde usted debe encontrarse con aquellos que piensan igual, que sienten igual y que pertenecen al mismo reino. Este es lugar de refugio para su vida, no el mundo, no su casa. Juan padeció desde joven, pero sabe, tuvo que experimentar cuando ya era un anciano de aproximadamente 90 años, el destierro a una isla desértica en el mar Egeo llamada Patmos. Sigamos allí en Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos
Cuando Juan recibió la visión de Cristo y de las cosas que sucederían al final de los tiempos, estaba en esa isla porque esa era una isla prisión. Él había sido desterrado, estaba sin su familia, sin sus amigos, sin sus compañeros de milicia, estaba sin sus colaboradores de ministerio, estaba aislado en la isla llamada Patmos. Esta era una isla, iglesia, al estilo de la isla de Alcatraz, allá enfrente de San Francisco, en Estados Unidos, que era una cárcel, pero con la connotación que estaba bajo el control del Imperio Romano del primer siglo, que era mucho peor que las autoridades de Alcatraz. Patmos, amados hermanos, era para prisioneros, considerados como enemigos del Imperio Romano. Esta isla era una mina de mármol y la mayoría de los prisioneros eran obligados a trabajar en las canteras, extrayendo mármol, esa roca costosa que los romanos utilizaban para adornar sus templos, para adornar sus casas, para adornar los coliseos y los panteones. ¿Sabe? Desde el punto de vista geológico, Patmos era el peor lugar para establecer una colonia. Era una isla rocosa, era una isla desolada, esto es, prácticamente no había vegetación, no había ríos, ni lagunas de agua dulce. Era una isla remota en la mitad de la nada en el mar Egeo. Una isla volcánica. Podríamos resumir a Patmos como una simple masa de rocas estériles, de oscuro color, triste en forma, con todas las condiciones para matar la esperanza y destruir el alma humana. Un cautivo en Patmos solo veía mar rodeando la isla, sin árboles, sin ríos, sin tierra para cultivar, solo rocas y más rocas de mármol. Seguramente no es un lugar donde usted quisiera pasar sus vacaciones, y mucho menos llegar a esa isla como un prisionero desterrado en manos del malvado Imperio Romano. Además era una isla pequeña, tampoco había mucho a dónde ir, 15 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho. Y los habitantes de esa isla tampoco eran la mejor compañía, eran soldados romanos que habían sido degradados y enviados a ser guardias en una isla donde ellos no querían estar. Así que esos soldados romanos siempre estaban amargados, de mal genio por estar allí. Y si fuera poco, esa compañía de soldados amargados, resentidos, el resto de los compañeros eran prisioneros, enemigos de Roma. Los peores malhechores del imperio eran llevados a Patmos. Según el historiador Tácito, el destierro en la isla de Patmos era una de las peores formas de castigo en el primer siglo, reservado para los peores criminales del imperio. Así que Juan fue contado y considerado como un delincuente peligroso para el Imperio Romano. Usted dirá, ¿por qué? Porque en el primer siglo el Imperio Romano, a finales del primer siglo, después del 90 después de Cristo, el cristianismo fue declarada una religión proscrita por el imperio. Por tanto, era una secta considerada como ilícita. Y dado que no rendían culto al emperador romano, ni ofrecían incienso a la estatua del emperador, eran considerados como rebeldes contra el emperador. Él fue desterrado y considerado sedicioso, rebelde,
porque no adoraba a los dioses del Imperio Romano, sino a Cristo. Y por eso vivió condiciones muy duras en la isla de Patmos. Él padeció jornada de trabajos extenuantes, la amenaza continua del látigo, un capataz romano de muy mal genio cerca de él, poca comida, ropa insuficiente, dormir sobre el suelo descubierto, siendo un anciano de 90 años. Eso es ser un apóstol. ¿Sabe? Para él no fue una experiencia grata, que nada se compara con la vida de los súper ricos, falsos apóstoles de nuestra época. Pero fue en medio de esta sombría y desértica isla, iglesia, bajo estas condiciones brutales e inhumanas, que Dios le dio la revelación de su Hijo Jesucristo y de las cosas que acontecerían en el futuro y en la eternidad. Fue en el lugar menos esperado que Dios se reveló en visión y le narró a Juan, en medio de su sufrimiento, la esperanza para la humanidad redimida y la esperanza de libertad para toda la creación. Durante el emperador Domiciano aconteció esto. Emperador que lideró la segunda gran persecución del cristianismo. Así que Juan experimentó persecución y se confirma por sus palabras. Apocalipsis 1:9, sigamos allí. Ahora, ¿por qué un hombre de Dios, por qué un apóstol de Cristo como Juan tuvo que padecer tan terrible destierro, tanto sufrimiento? La Biblia nos presenta las razones por las cuales él padeció tanto. Vamos ahí mismo, Apocalipsis 1:9, leamos desde el principio. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Aquí viene, ¿por qué fue que él fue llevado? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Amados hermanos, Juan no sufrió el destierro por robar. No fue confinado a esa isla como prisionero por asesinar o por cometer algún delito grave contra la ley de Dios. La única razón para ir a ese lugar tormentoso es porque predicaba la palabra fielmente, porque predicaba inequívocamente e inflexiblemente el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y sabe por qué lo persiguieron? Porque si algo teme Satanás, y si algo odia y teme este mundo, es la palabra de Dios predicada por un verdadero hombre llamado por Dios. Hablo de aquellos que creen que el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio es poder. Y el mundo le teme al poder de Dios. Lo único que transforma una vida, escúcheme bien, lo único que transforma su vida es la palabra de Dios, explicada a la luz de las Escrituras. No a la luz de lo que yo pienso, de lo que yo me imagino, de lo que yo creo, de lo que culturalmente he visto que otros hacen. Hablo de una palabra predicada conforme a la sustancia revelada por Dios de manera especial en este libro que es la Biblia. Por eso un verdadero predicador no se sale de la Escritura, nunca se sale del marco de la palabra de Dios. No le añade, no le quita, no maquilla, predica cuál es la palabra. No, consejos humanos, no.
si no le enseño la palabra de Dios, si no le doy testimonio de Cristo, usted está perdido, sin Dios, sin esperanza, y será igual de ignorante que el resto de los hombres que no temen a Dios. Amados hermanos, que Juan haya enfatizado que estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, habla de la clave de la vida cristiana, la palabra de Dios. Sí, la vida cristiana gira en torno a la palabra de Dios. Hablamos como Dios nos permite, obramos como Dios ha ordenado, sentimos y pensamos como Dios lo ha ordenado. No se trata de lo que usted quiera. La vida cristiana se trata de lo que Dios quiere y ha revelado por medio de la palabra. Solo por la palabra usted y yo podemos conocer a Dios y a Cristo. Solo por la palabra conoceremos las leyes del reino, sus promesas, sus mandamientos. Amados hermanos, una persona es impactada y transformada solo por la doctrina, por los principios bíblicos que Dios estableció, y esto solo se encuentra en la palabra. Cuando estudiamos la palabra, el corazón y la mente del hombre son renovados. Conocen la verdad y la verdad los hace libres y la verdad los cambia, los hace nueva criatura. Por eso usted no puede vivir el evangelio si no conoce la palabra. Es como jugar un juego si usted no conoce las reglas. Es como si usted vive en un país y no conoce las leyes de ese país, no sabe cuáles son los derechos, no sabe cuáles son los deberes. Si usted no conoce las leyes de un país, lo más seguro es que usted haga algo que no está permitido y termine en la cárcel. Y sabe, usted no puede ser un ciudadano del reino si no conoce las leyes del reino. Y la única forma para conocer las leyes que el rey ya ha establecido en su reino es a través de la palabra. Si usted no conoce la palabra, estará excluido del reino. Debe conocer las leyes del reino para que pueda vivir en el reino. Usted necesita conocer la palabra de Dios para pertenecer al reino de Dios. Ahora entendemos por qué Juan hizo lo que hizo. No le importó ser amenazado, ni perseguido, ni azotado, ni encarcelado, ni desterrado, porque él sabía la importancia de predicar la palabra de Dios, porque él conocía la importancia de dar testimonio de Jesucristo, en el quien él había creído. Porque la palabra, iglesia, es la verdad. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Debemos enseñar la palabra de Dios a los nuevos convertidos, a las personas que no la conocen, porque la palabra es la espada que aterra y destruye a Satanás y al mundo y llega hasta el alma del pecador. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por la palabra fue creado el cielo y la tierra. La palabra es verdadero alimento, iglesia. La palabra es el medio por medio del cual Dios nos da fe para salvarnos. Gracias por seguirnos.